Hola hermanos, buenas tardes. Quería hablar sobre un tema que es muy importante y creo que en estos días ha tomado mucha trascendencia, que es el tema del aborto. Pareciera que en este presente que vivimos, todo lo que sea amor a la verdad y fidelidad a ese amor, se lo señala peyorativamente como fundamentalismo, intransigencia, intolerancia, como si fuera que el amor a la verdad fuera una cosa mala. Días pasados, en una cena con amigos, se me preguntó por qué el mundo estaba como estaba y qué es lo que yo pensaba al respecto, una opinión así entre gente amiga. Y me surgió decirle que el hombre paulatinamente está sacando a Dios de sus vidas. Y ahora somos nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no lo es. En el mundo hay 3 religiones muy importantes que compartimos el mismo padre en la fe, que es Abraham. Estos son los musulmanes, que tienen por su libro sagrado el Corán. Y tenemos la religión de los judíos, que tienen en su libro sagrado la ley de Dios, que es la Torá, que es su palabra. Y en el caso de los cristianos, tenemos lo que es la Biblia. Esto para los cristianos es un libro sagrado. Biblia significa biblioteca. Es un conjunto de libros sagrados inspirados por Dios, que tiene 73 libros. Por eso es biblioteca, de los cuales hay 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y en el año 382, en el papado de San Dámaso I, se consideró que este libro, la Biblia, es palabra de Dios, es un libro sagrado. En el Génesis habla que primero de todo fue la palabra. Si nosotros consideramos que este libro es palabra de Dios, tenemos que considerar que por la palabra fue hecha la vida. Y si esto es de Dios y es palabra de Dios, Dios es vida. Y Dios nos dejó acá un plan de salvación para todos los hombres. Y si hay un plan de salvación, es porque también hay un plan de condenación. Todo lo que Dios quiere para que nosotros seamos salvados es lo que en el plan de condenación no quiere que se haga, porque el plan de condenación es la muerte. Y veamos qué es lo que dice Jesucristo según las Escrituras, no según lo que yo diga. Me llamo Julio Alberto Escribano, perdón. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? ¿Dónde debemos buscar la verdad? No nuestra verdad, ni la del político de turno, ni la verdad de ningún hombre. La verdad de Dios. ¿Dónde tenemos que buscarla? Dice Jesucristo. Y leemos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 15. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Este libro, que es la verdad, se lee todos los días en la Iglesia Católica. Por eso tenemos que buscar la verdad en la Biblia. Y todos los días en la Iglesia Católica se dice la verdad.
Y lo mismo que se predica acá en Argentina, en mi pueblo, en mi ciudad Posadas, en mi provincia de Misiones, se predica en la China, en Japón, en donde sea, el mismo capítulo y versículo. Ahora, aún fundamentando lo que Dios dice sobre el aborto, leamos por qué tenemos que escuchar a Dios, que es la verdad. ¿Por qué nosotros necesitamos de la verdad de Dios y no la verdad nuestra? ¿Por qué lo tenemos que escuchar a Él y no escuchar al hombre? Para eso Él nos dejó su palabra, la verdad. Y leemos en Génesis capítulo 8, versículo 21. Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal desde su infancia. Nuestros pensamientos como hombres están inclinados al mal desde la infancia. Entonces todos nuestros razonamientos, cuando nos falta la palabra de Dios, están inclinados hacia mal, y eso significa hacia la muerte. Primero quiero mostrarles lo que pasa con el pueblo de Dios cuando falta su palabra. Lo que estamos viviendo ahora se vivió en otra época, de otra forma. Pero por eso está la Biblia, porque nos deja las enseñanzas de cómo tenemos que comportarnos nosotros hasta que Él vuelva. Vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 2. Tenía Ahaz 20 años cuando empezó a reinar, y reinó durante 16 años en Jerusalén. Convengamos que antes el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tuvo 40 reyes. De esos 40 reyes hubo solamente 8 reyes buenos. Todos los demás fueron reyes malos, según las Escrituras. Y Ahaz fue uno de esos reyes malos. Y veamos qué es lo que hacía Ahaz, que gobernaba su pueblo. Como hoy podemos decir que nuestros gobernantes nos gobiernan a nosotros. No hizo lo que agradaba a Yahvé su Dios. O sea, que Él obró de acuerdo a lo que Él quiso, y lo que Él pensó y lo que Él creyó, pero no conforme a lo que le agradaba a Dios. Todo lo contrario. Anduvo por el camino de los reyes de Israel, no como su padre David, e incluso sacrificó por fuego a su hijo. En esa época se habían perdido las Escrituras, la ley que dejó Moisés, los 5 libros, los que nosotros conocemos por el Pentateuco. Ahí estaba la ley por la cual el que gobernaba el pueblo de Israel lo tenía que gobernar. No por lo que él quisiera, no por lo que él pensara, no por lo que él creyera, sino por lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y esa fue una condición de todos los profetas de Dios, de todos. Creer en su palabra, escuchar su palabra y obedecer su palabra. Y es lo que nosotros no estamos haciendo. Y es lo que nos hizo Ahaz. Imagínense, el mismo Ahaz quemando vivo a su hijo. Y eso fue según las prácticas odiosas de las naciones que Yahvé había echado fuera del país para que los hijos de Israel ocuparan su lugar. Al faltar la palabra de Dios, lo que había dejado, este pueblo de Israel se paganizó y adoraba a otros dioses, incluso sacrificándose a sus hijos. Esa era una suerte de aborto, lo que hoy vamos a hacer nosotros con los nuestros. Antes se los quemaba cuando nacían, ahora no los dejamos nacer. No sé si ustedes saben que en la tierra hubo un lugar en el que estaba el infierno. Ese lugar se llamó el Gena, o el Geón. Es un lugar que estaba entre el monte Sinaí y el valle de Cedrón. Y en ese lugar
que se conocía porque Gehenón significa infierno. En ese lugar se sacrificaban a los niños. Y se le honraba a los dioses paganos. Ahora honramos a otro tipo de dioses. Con la llegada del rey Josías, se encontraron los escritos sagrados de Dios que estaban escondidos y sepultados debajo del templo en Jerusalén. Y paulatinamente, el pueblo de Israel empezó a escuchar la palabra de Dios y se corrigió de ese pecado: el matar o sacrificar a los niños. Ahora bien, veamos de qué nos deshacemos según Dios, no nosotros. Veamos de qué nos deshacemos cuando practicamos un aborto. Podemos leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ustedes los pueden buscar en sus propias Biblias. O por internet, ponen Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes, dice Dios, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Para los que creen que la madre o el padre hace al hijo, a la madre o el padre lo hace Dios. Y Dios nos da ese hijo a nuestro cuidado. Dios nos dice en su palabra, que es la verdad, que Él nos conocía de antes de habernos engendrado en el vientre de nuestra madre, antes de habernos formado en el vientre de la madre. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Por último, quisiera dirigirme a usted, señor presidenta, el señor presidente Fernández, y también señora vicepresidenta Fernández, y a través de ustedes me quisiera dirigir a todos aquellos que juran ante las Sagradas Escrituras, porque cuando juran ante Dios, juran cumplir lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Así como Dios nos conocía de antes, nos consagra y nos instituye profetas, ahora le voy a explicar lo que significa profeta. Usted, señor presidente, a las personas que va a nombrar como ministros, los conoce de antes. Ya de antes los tenía consagrados en su mente. Y ahora falta que cuando asuma como presidente, los instituya ministros. Y van a jurar ante Dios. Van a jurar ante esto. Si usted no está de acuerdo con el aborto, le pido 1000 disculpas por este video. Pero lo que está trascendiendo y lo que llega a toda la gente es que usted va a promover la legalidad del aborto. Y tenga en cuenta que aunque la patria no se lo demande, que es costumbre, Dios iba a pedir cuenta, primero en su juicio individual con usted, y después en el juicio universal. Y por si acaso alguno piensa, o usted piensa, señor presidente, que cuando muere se termina todo, permítame decirle lo que Dios también dice al respecto. Leemos en Juan 14. Dice Jesús, que es Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, yo os hubiera dicho. Porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Señor presidente, señora vicepresidenta,
Antes de engendrarnos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. ¿Qué es lo que estamos haciendo con un aborto? Matando lo que Dios está creando. Dios crea vida. Y esta ley del aborto es la muerte. Es el plan de condenación que va en contra de lo que Dios quiere. Pero había uno que no entendía, Tomás, el que no creía. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sé que hay muchas personas que se han hecho el aborto o han instigado a hacerlo o lo han practicado y han lucrado con el aborto, con la muerte. Sepamos que tenemos un Dios misericordioso, que todo lo perdona cuando en verdad nos arrepentimos. Dios te llama en tu corazón. Solo escúchalo y ayuda predicando su palabra para que todos los hombres sean salvos, no condenados. Quisiera hacer una petición personal a los grupos de oración de todas las iglesias, que en este año mariano, este es un año mariano para toda la Argentina, que en este año mariano dediquemos nuestras oraciones también para los niños que están en peligro de ser abortados, de ser muertos, de ser asesinados, y también por sus padres, para que reciban la fuerza que viene de la gracia de Dios para cuidar al niño que le fue confiado por Dios. Dios, como dije anteriormente, nos instituye como profetas. Es lo que estoy haciendo yo, leyéndole capítulos y versículos de la Biblia. Le estoy hablando de la palabra de Dios, no de lo que yo piense, no de lo que yo diga. Y yo no le estoy diciendo para que nadie cambie. Le estoy diciendo para que sepan lo que están haciendo. Dios tiene su plan de salvación para todos los hombres. Y depende de que nosotros hagamos caso lo que Dios dice. Hagamos caso lo que Dios dice. Es lo que hizo Noé, es lo que hizo Abraham, es lo que hizo Moisés, es lo que hicieron todos los que tuvieron como profetas de Dios en la tierra. Obedecieron lo que Dios le pidió. No hacían las cosas fáciles. No estamos acá para tener una vida cómoda, una vida fácil. Estamos acá para cumplir con lo que Él nos manda, porque ese es su plan de salvación. Así que, señor presidente, señora presidenta, vicepresidenta, queridos hermanos, lo único que hice fue transmitirle lo que dice la palabra de Dios con respecto al aborto. No lo que yo piense, no lo que piense nadie. Soluciones a los problemas de salubridad, muchísimas, seguramente hay especialistas para cada tema, pero no el aborto. Y después de este tema, lo último queda por decir, que en los 10 mandamientos Dios dice: no matarás, no matarás. Punto. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios manda y es lo que tenemos que cumplir. Y si Dios nos conocía de antes, no me digan que estamos destruyendo un pedazo de carne. Estamos en la cultura del descarte. Los dos extremos de la vida se están siendo descartados. Y ahora no solamente los que nacen, sino los que están por nacer. Tenemos que tener la cultura de la vida, no al aborto, no a la condena a muerte, no a la eutanasia, no a todas esas cosas que sea de muerte. El plan de condenación nos lleva siempre a la muerte.
Y los planes de Dios nos llevan siempre a la vida y nunca son caminos fáciles. Así que bueno, muchas bendiciones para todos, que Dios los proteja, y en este año mariano, un particular pedido a la Virgen para que nos cubra con su manto, nos llene de bendiciones y nos transmita esa dulzura, esa calidez, esas enseñanzas, igual que su madre, Santa Ana, que era una experta en las enseñanzas de Dios, que la instruyó a ella y ella instruyó a Jesús. Entonces pidámosles a nuestra Virgencita que nos cuide, nos proteja, y en particular una protección para todos los niños que están en peligro de ser abortados. Muchas gracias.